Esto es Refill a los 40, un podcast único, un espacio para ti. Esto es el Refill. Bien, amiga. Pues ya mejor, ya más tranquila. Sí, exactamente. Muchas cosas que platicar. Ya sé, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo has andado? Hoy fue un reto. O sea, hoy en la mañana, que la verdad fue un día, o sea, dije, estoy muy súper emocionada con este nuevo proyecto y dije, no va a haber nada que no me arruine mi día. Y sí, o sea, a pesar de que tener amanecer con preocupaciones y cosas que tienes que cumplir y no las has cumplido como quieres, sí frustra mucho o sea, quieres arrancar algo nuevo, quieres hacer un proyecto nuevo. Pero como que quieres que todo arranque perfecto, ¿no? Exactamente. Y realmente, o sea, como te imaginas en tu cabeza de que, sí, todo va a fluir bien padre, y a la mera hora, pues salen los mismos imprevistos de siempre, ¿verdad? Y ese era el punto que queríamos tocar hoy, en donde qué tan, cuando estás arrancando algo que realmente te hace sentido de lo que tú realmente buscas y quieres, cómo constantemente llegan estas circunstancias o luchas que te lo ponen como muy difícil y dices, ay, bueno, ya me voy por el camino que todos, lo más fácil, lo más lógico, y cómo la pregunta de qué te haces, o sea, yo siento que constantemente nos tenemos que hacer, qué tan fiel somos con nosotros mismos, o sea, qué tanto realmente nos estamos escuchando y si realmente estamos siguiendo lo que siempre hemos querido hacer, qué tan honestos somos con nosotros mismos. Fíjate que eso lo escribí en mi Vision Board del año pasado. Justamente le puse así, que, o sea, ser honesta con lo que realmente quiero, que cosa que nunca había hecho en mi vida, porque realmente nunca me había dado la prioridad a mí. O sea, siempre fue de que, o sea, todo nos pasa ser mamá y que quieres, o sea, pues sí, güey, te vas a segundo plano. Y pues sí, o sea, realmente pues sí, tienes criaturas que dependen de ti al 100%, pero veo mujeres maravillosas que cumplen con su trabajo y que son excelentes mamás, y también dices, oye, porque yo no puedo, o sea, también lo quiero hacer. Pero se tomó la decisión también de que dices, bueno, yo me quise ir por este lado, pero ahora ya dices tú, bueno, ya, ok, ya mis hijos ya crecieron un poco y ya quiero hacer otras cosas, y luego te compras esta idea de que ya es muy tarde, o sea, ¿ya para qué? O sea, pero no, realmente creo que no es tarde, o sea, nunca es tarde. Siempre es bueno empezar, nomás que sí, al empezar, como cuesta cualquier cosa, o sea, sí, o sea, te vas a enfrentar a los mismos miedos, o sea, y vas a tener que empezar, pues sí, de cero, y pues es a veces aterrador. Y estás de acuerdo que es cero entre comillas, o sea, nos compramos la idea que no sé absolutamente nada, como que piensas que todo, o sea, somos completamente nuevos en algo que queremos entrar, pero realmente ya han sido muchos años de experiencia y en todos los sentidos. O sea, el cómo maniobrar, administrar una casa o estando en otro trabajo o sea, al final del día sí adquieres mucha y te enriqueces de muchas experiencias fuertes que viviste, cosas que ya no ves, las circunstancias o problemas ya no los ves como antes. Claro. O sea, este lado de la resiliencia, creo que eso es un factor a nuestra edad cada vez se va haciendo más fuerte y más sólido, independientemente con lo que cargas o ves, pero el darte por vencido o cuántas veces, la verdad, o sea, dices, ¿cómo voy a salir de esto? Y salimos de eso. O sea, esa es la parte donde, ¿cuántas veces pensaste que iba a ser imposible y eso, o lo que nunca pensaste que ibas a lograr o que ibas a pasar, lo pudiste hacer? Entonces, ¿por qué hace la diferencia hoy? O sea, es el mismo, hace un reto que tú tenías antes, no sabes cómo lo ibas a lograr y lo lograste. Es volver como a traer esta confianza de inicio, ¿no? Al finalmente. Y creo que independientemente de lo que traigamos, o sea, lo que hayamos vivido en donde estamos y todo, es, o sea, realmente qué tanto te estás escuchando y si realmente tienes como ese gusanito de
A mí me encanta escuchar las pláticas de las demás de quiero hacer esto, quiero emprender o quiero dedicarme a esto, o sea, de cómo hacer que sigan su llamado al final del día. O sea, es como este llamado de siempre has sabido qué has querido hacer, pero la vida en un punto te ha llevado a un extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo retomar eso? O sea, y más en este tiempo que sentimos que vivimos en medio del caos y en esta parte de exigencias, responsabilidades, horarios y todo lo que te invaden de más. Pero, ¿cómo seguir siendo fieles a nosotros mismos en esta época? Pero fíjate también que, bueno, yo en lo personal, o sea, yo sí siempre tenía muy fijo, quería ser mamá. Sí. Entonces también de eso sí estaba súper segura. Y la verdad es que tuve la bendición de que fue pues, realmente muy sencillo. O sea, al momento que dije, ya, me quiero embarazar, o sea, inmediatamente, o sea, tenía mucho miedo de que no pasara porque sabía que podía pasar, de que no lo lograra como, pues, muchos que batallan mucho. Uh-huh. Pero se dio muy fácil. Pero también dices tú, bueno, que ya esa etapa ya la estoy viendo y no voy a dejar de ser mamá nunca. Pero ya dices tú, bueno, ¿qué? Ahora ya, ¿qué más puedo hacer? Exacto. O sea, quiero hacer otra cosa. O sea, eso sí lo tenía en fijo, pero también como, no sé, tú luego también tienes que volver a cuestionarte otra vez y decir, bueno, ¿y ahora realmente qué es lo que quiero? Sí. O sea, ¿dónde quiero llegar? Y que, o sea, de aquí para el real, ¿qué es lo que quiero hacer con lo que me queda de vida, ¿verdad? Y es que porque sabes los hijos que crecen y se van y es pues realmente es lo que queremos. ¿Y cómo era al inicio? O sea, cuando nacen dices, pues ¿en qué momento voy a tener vida? ¿En qué momento voy a ir por un café? Es más, ¿en qué momento puedo ir al baño, güey? O sea, no, sí. Ni en esto. O sea, eso ya era un privilegio cuando los niños recién nacidos o bebés. Está muy difícil. Luego más siendo, pues, que yo también niño, o sea, yo con niños de 3 niños, dices, yo sentía, te lo juro que la vez que, yo fíjate que de mamá, yo sí tenía mucho miedo. O sea, yo nunca dije, no tenía siempre como alrededor niños o algo así, era mi miedo. Pero yo una vez que las cosas se dan, ¿cómo te vas dando cuenta de que piensas que eres algo tan ajeno, pero no realmente, hasta que lo vives, ¿no? Yeah. Entonces, si o sea, te vas dando cuenta de que no vas a tener el tiempo, pero los niños van creciendo. O sea, y va a haber un punto en que vas a tener más tiempo, o sea, los problemas de ahorita ya no van a ser los problemas, o ya pensando que los niños van a estar de todo el tiempo contigo, va a haber un momento en que ya ellos van a tener que hacer su camino, y eso es la parte como muy difícil entre todo esto, cómo seguirte escuchando, y no hasta que ellos se vayan completamente, ¿me explico? Uh-huh. Como dices tú, oye, todavía están en una etapa donde sí dependen de mí, pero ya tienen esta más libertad, donde ellos hacen sus cosas y tú ya teniendo más estos espacios, ¿con qué queremos llenarlos, no? Y simplemente también ver cómo hacer que estos miedos o incertidumbre, porque hay gente que el simplemente hecho de pensar de hacer lo que quiere hacer, o sea, se invade de miedo e incertidumbre. No, o sea, ni sé qué quiero, ni sé qué ponerle nombre. O sea, me gusta hacer esto, pero no sé si no es un puesto o una posición o algo. Uh-huh. Que era como en mi caso, o sea, siempre que me preguntaban, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Qué te gusta hacer? Y yo, no me hagas esa pregunta porque sé lo que quiero hacer, pero no sé qué nombre ponerte. O sea, me gusta hacer esto, me gusta hacer a mí en mi caso que, pues yo vengo también de empresa, o sea, vengo de empresa familiar y toda la vida trabajé con mi papá. Y tuve a cargo gente, pero siempre me amaba lo que aprendí mucho. Pero siempre me veía como una guía, o sea, no me veía como un líder. O sea, siempre para mí era más como ponerme detrás de alguien, de cierta manera. O sea, ser como esta guía de estar al lado de alguien, pero ponerme enfrente. Como la mano derecha. Sí, como la mano derecha de alguien. Porque esta parte de líder no me veía más como una facilitadora de cómo darles los recursos a la gente, que saquen lo mejor de ellos, y al final del día que ellos son los que, o sea, son realmente la parte esencial.
O sea, y sí había momentos, obviamente, de querer controlar y querer ver de cómo llevar esto a tu manera, ¿no? Ok. Pero siempre me veía más como una guía que un líder al final del día. Entonces, y es lo que busco ser, ¿no? Pero es difícil, o sea, es difícil entre el medio del caos, entre tantas cosas que van pasando y la lógica y los números de el querer mantener también esta estabilidad socioeconómica de todos, porque hemos vivido varios cambios, pues te dice que, pues no, o sea, ¿cómo quieres hacer algo que ni sabes qué vas a hacer? Pero tienes que generar. Sí. Entonces, sí está difícil esa parte donde, ¿cómo seguir siendo fiel a ti a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que los demás, por lógica, porque te quieren, te están diciendo, no, o sea, haz esto? ¿Me explico? Pero también, o sea, también cuando no sabes, o sea, también, Sí. o sea, digo, bueno, yo me acuerdo cuando, o sea, estaba hace muchos años, joven y que había que escoger carrera, o sea, me acuerdo que realmente estaba completamente perdida y no había una orientación, o sea, realmente, o sea, digo, mis papás me dieron todo, nunca me faltó nada, siempre me dieron educación, pero tampoco, no, o sea, realmente no sabía qué quería hacer. Entonces, sí, o sea, sabía, o sea, bueno, yo quería ser doctora, una época quería ser astronauta. Realmente me llama mucho la atención el espacio. Los astros, me flipan, como dicen los españoles. Pero, no, y te das cuenta que también son sueños bajíos de que dices tú, o sea, no sé, o sea, realmente no sabes. Sí. Y luego ya te vas por este otro camino que sí, yo bueno, sí te veo totalmente cara de científica. La verdad es que ahorita sí me veo, o sea, sí me arrepiento de, o sea, lo que me decía mi hija la vez pasada, de que, ay, ¿qué te dirías a tu yo del pasado? Y yo, güey, vete a la NASA a estudiar o vete a trabajar ahí de chacha y luego ya vas escalando, o sea, de como fuera. Algo. Pero, como también, o sea, a veces, o sea, no sabes ni para dónde, o sea, pero también es parte de, o sea, la confusión. Y por lo menos en lo que estás seguro, pues bueno, vete por ahí y luego ya se va dando, o sea, a lo mejor otras cosas, ¿verdad? Y no tiene que ser así como el fijo de que, ay, bueno, yo voy a hacer esta carrera y voy a hacer este caminito, ¿verdad? Que ya pues muchos te dan los caminos por donde, pero a veces tú dices, es que yo me quiero ir por otro camino. Es que algo que sí he entendido en lo que tú te refieres, que cuando tienes como llamado de que quiero hacer esto, se me apasiona esta parte de los astros, o el de querer ayudar, me imagino que también la parte como de médico. O sea, cuando tienes como que de que quiero hacer esto, aunque no le pongas nombre, o sea, es como irte a involucrarte, oye, como, bueno, en mi caso es como meterme a cursos o meterme a clases que estuvieran relacionadas como a lo que te gusta hacer. Creo que al final del día es que, oye, no tengo ni idea, pero no sé por qué me llama la atención juntarme con esta gente. Me llama la atención investigar en el celular esto. Me llama la atención meterme un mini curso, que hay tantos ahorita en línea, o sea, incluso gratis. Me quiero meter. Sé que esta persona me encanta de lo que habla, quiero contactarlo. Hubo, por ejemplo, hace ya como 4 años, siempre me ha fascinado la parte de mentoría, o sea, los mentores. Con un proyecto que tuvimos en la empresa, vivimos esta parte de mentores y me encantó el proyecto, como esta gente que tiene plena experiencia y te quiere ayudar de la manera más genuina, y te dan tips, la verdad, muy buenos, ¿no? Y yo desde ahí dije, quiero encontrar como mentor, o sea, esa parte me atraía, ¿no? Me acuerdo que estaba escuchando de un podcast y dije, es que yo tengo que hablarle a ella, no sé cómo, pero estás de acuerdo, o sea, eso nunca me pasa, o sea, es muy raro que veo podcast y todo y sí, pero yo no sé qué, o sea, me atrajo tanto lo que hacía ella porque yo quería ir hacia allá, dije, yo tengo que hablarle, no sé cómo sea. Casualmente que ella es de Monterrey, teníamos como ciertos contactos en común, pues le voy a escribir un mail, así güey, súper largo el mail, de que tengo este problema, que no sé qué, me gustaría que nos apoyaras y todo, y pues que me gustó mucho lo que hacía. Claro que no me contestó,
Ok. Y dije, bueno, no pasa nada, obviamente no me voy a contestar, pero me inspiré tanto, me emocioné tanto que lo escribí. Y ya, total, después dije, voy a escribirle en LinkedIn. Pues ya, o sea, el no ya lo tienes. Entonces dije, le voy a escribir. Y le escribí y me contestó. Y desde ese entonces, nos ayudó en la empresa de mi papá, vio la manera, nos empezamos a comunicar más, le dije que sí podía ser mi mentora, hicimos clic y desde ese entonces ha sido, o sea, Qué como mi padre. mentora, amiga, la verdad, con ella viví muchas cosas, lloré muchas cosas y me ayudó mucho en momentos difíciles con nuestra familia, en cuestión empresarial, y me ayudó mucho. Y es tiempo, o sea, sigue todavía que tengo esa amistad con ella, ¿no? Y es alguien que admiro y respeto mucho. Entonces, y es alguien que escuché en un podcast de la nada. Entonces, como que hay veces que creemos que estamos tan separados de la gente, tan separados de lo que realmente nos gusta hacer, que estás a nada de hacerlo. O sea, si tú realmente lo quieres, a nada de, por ejemplo, un paso. O sea, un paso a la vez. ¿Me explico? Y cómo ir a romper esos, ¿cómo le voy a hablar? Tú háblale, o sea, no lo pienses, háblale. O cómo voy a ir tú ve, o sea, hay cosas que tomé muchos cursos que no me ayudaron. Dije, no, entendí que por aquí no es, pero en otros sí, así por aquí sí es. O sea, al final terminas aprendiendo de todo, o sea, ya entiendes cosas que dices, esto no lo quiero, que se hace como esta regla tuya, de una regla que yo puse es, si yo voy a trabajar con alguien es porque alguien que admiro y respeto. Es una regla que después de ciertas cosas que viví, la pongo. Pero cómo vas, el caminito se va abriendo. Sin que tú te esperes, el caminito se va abriendo. Sí, pero a veces la verdad es que es difícil cuando no sabes y cuando también a veces, digo, yo me fui conociendo a lo largo de mucho tiempo y sufrí muchas depresiones que igual y mucho nadie se dio cuenta, pero de sentirte realmente que estás en el hoyo y que, o sea, realmente todo ese tipo de cosas que me dices, pues te oye bien bonito y te lo dicen y tú, sí, chido, güey, pero yo sé, güey. No, o sea, no lo puedes hacer porque no lo concibes de que es que para qué. O sea, eso te pasa a ti, pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Exactamente. Sí. Entonces también, o sea, vivir ese tipo de situaciones y también siempre poner la cara de, sí estoy bien, es muy demandante de energía. Sí. O sea, un chingo. Entonces realmente ni siquiera tienes, o sea, esa energía de que todo el mundo te dice, ay, piensa positivo, ¿y por qué piensas eso? O el simple hecho de quererlo platicar, o sea, que era lo que te decía, o sea, cuando te platico así cosas, lo quieres platicar y la gente no sabe contestarte. Sí. Es como que, ay, es que no te sientes así. No, ay, güey, ¿y cómo le hago si me siento así? O sea, si te estoy platicando es porque me siento así. Entonces, también no esa parte nada, vas a estar bien. Es difícil, pero también, o sea, a pesar de, te digo, bueno, para que entiendas un poquito mi historia, o sea, lo empecé a vivir desde que estaba adolescente y me acuerdo que la primera vez que lo sentí, o sea, me sentí muy rara, o sea, yo dije, es que ¿por qué? O sea, si toda mi vida está bien, o sea, tengo a mis papás, tengo a mis hermanos, tengo muchos amigos, tengo un novio, o sea, todo estaba perfecto, o sea, no me faltaba amor, no me faltaba nada, pero no me sentía a gusto. Sí. O sea, Sí, aquí, o sea, en general, yo decía, chingado, pues, o sea, ¿para qué estamos aquí? O sea, siempre fue ese driver de un propósito mayor. O sea, ¿para qué estamos aquí? O sea, crecí con fe católica y me enseñaron a rezar y la verdad es que me ayudó bastante siempre creer en Dios. Y de niña yo platicaba mucho con Dios y me sentía acogida, escuchada, protegida, cuando me sentía así confundida. Pero vas creciendo y vas viendo que el mundo es pues muy cruel, o sea, te vas dando cuenta de la realidad en la que vives y vas viendo que, o sea, pues es difícil y luego no te vas dando cuenta, o sea, cuando eres extremadamente sensible, dices tú, güey, no, o sea, el mostrarme vulnerable significa, o sea, rechazo. Sí. Y fíjate que, o sea, hace, ¿qué será? Sí te platiqué cuando... O sea, de la nada, se me vino así como que un déjà vu
y lo sentí así en mi cuerpo de cómo, oye, a través del tiempo, o sea, ya dices tú, bueno, ya soy mamá, ya entiendo, o sea, tienes muchas cosas, muchas broncas y siempre tienes que dar una buena cara a tus hijos, ¿no? O sea, para que no se preocupen y todo. Pero me acuerdo que, o sea, sentí de repente y se me brotó así un recuerdo de cuando yo estaba niña y que yo, o sea, me sentía muy feliz, o sea, extremadamente feliz, o sea, yo bailaba de chiquita, entonces me acababan de dar mi vestuario para el festival, entonces habíamos tenido ya los ensayos y todo, entonces me acuerdo que yo traía mi vestuario, ¿no? O sea, y andaba brinque, o sea, baile, esto y lo otro, toda hiperactiva y feliz de la vida. Pero me acuerdo un chorro que mi papá, o sea, andaba, obviamente yo creo que andaba súper cansado, traía 1000 broncas en su cabeza, y el hecho de que yo anduviera ahí brincoteando como la loca, o sea, me acuerdo, pero, o sea, ya, o sea, estate quieta, o sea, por favor, ya. Entonces, para mí... Y lo platicas y cuántas veces no lo hemos hecho con nuestros niños, güey. Pero, exacto, o sea, pero ya estás del otro lado, pero te digo, me trajo esa cosa también, o sea, en base a las experiencias que tengo con mis hijos, y me di cuenta que dicen, ok, ya entiendo la parte de mi papá, pero volví a ser esa niña. Y me acuerdo que dije, ¿sabes qué? O sea, esto no está bien. O sea, porque realmente me sentí, o sea, dije, desde ahí viene mi patrón de ese miedo al rechazo o de que cuando estoy siendo yo, cállate. Porque me sigue pasando. Porque inclusive con mis amigos cuando me emociono y hablo así, es que, hey, tranquila. O sea, es como que va. Y yo, o sea, también ya empiezas a ver qué dices tú. O sea, ¿por qué te molesta tanto que me emocione o así? O sea, ya lo empiezo a ver de una manera diferente, pero sigo sanando a esa niña que le dijeron, cállate. Y ahorita entiendo completamente, o sea, no fue nada de, o sea, no fue, obviamente mi papá no me quería hacer daño, ¿verdad? Pero fue algo que me marcó, o sea, y dije, bueno, ok, ¿qué puedo hacer? Dije, ¿qué puedo hacer ahora diferente? Para yo no seguir repitiendo eso, porque me estaba dando cuenta que yo lo estaba haciendo con mis hijos. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer diferente? Dije, bueno, pues ahorita hay muchas herramientas, gracias a, o sea, te digo, herramientas de como muchas, gracias a Dios, de escuchar, pues digo, también me gusta mucho escuchar podcasts que me ayudan a mi crecimiento totalmente. O sea, mi autoconocimiento. Me acuerdo que en ese entonces, así también como anillo al dedo y a ver qué puedo hacer, no sé qué, y me salió así en Spotify de que cómo va a hacer una regresión. Entonces te explicaba todo el proceso de hacer una regresión y dije, pues vamos a hacer una regresión, o sea, de que realmente ponerme otra vez en ese papel, pero ahora yo tomar el papel de mi papá y decir, a ver, por favor, mami, ahorita tuve un mal día, o sea, no es que esté mal, que estés feliz ni nada, pero, o sea, dame chancita, o sea, o vete a brincotear a otro lado, o sea, no, o sea, sí me explico. Sí. Entonces ya esa parte, o sea, ahí se sanó una parte de decir, ok, o sea, también a veces esté bien que yo me sienta así, no siempre me tengo que quedar callada. Exacto. Y luego empecé a analizar mis patrones y dije, pues sí, güey, de ahí para, o sea, recibía y se reforzaba esa parte de cuando era realmente yo, siempre había alguien que, shh, cállate, o bájale 3 rayitos, no, y lo sigo experimentando en mi casa, si yo ando toda eufórica, mi marido, si no me aguantas, pues vete a otro lado, o sea, ya empiezo yo a poner esos, que antes no me atrevía, porque pues eres una niña, y no sabes cómo lidiar, no tienes todas estas herramientas, no tienes toda esta experiencia. No, y todavía, o sea, me da risa que queremos exigir que los niños regularicen sus sentimientos cuando nosotros seguimos trabajando en eso, güey. Exactamente, o sea, pero por ejemplo, a mí me ha ayudado bastante el trabajarlo y lo platico mucho con mis hijos cuando yo les explico o cuando tengo un brote así de que, pero por lo menos después me disculpo y oye, discúlpame, ahorita estaba pasando esto y lo otro, o sea, no es porque lo que estás haciendo tú, sino simplemente yo andaba muy sensible y el que tú andes así me alborota. Entonces ya, como yo ya sé en esa parte conmigo misma, y ahora yo puedo cambiar el patrón y decírselo a ellos de una manera diferente. Y los veo crecer como a mí me hubiera gustado crecer. Pero, y eso, o sea, parte tan valiosa, el estar tomando esa responsabilidad, y o sea, lo que decías tú, o sea, el significado de responsabilidad, de cómo, bueno, que está en inglés, ¿no? Que decías, o sea. Otra. Sí. Bueno, a mí es que sí, me dan así los pum de ya, o sea, los golpes de
sabiduría, eso. podría decirse. Pero sí, o sea, que estaba en una junta, trabajaba en una escuela, estaba en una junta y estaban hablando del tema de responsabilidad. Y yo, responsabilidad. Y luego te así como que él siempre la misma idea que nos han manejado, que pues ser responsable, que haz lo que tienes que hacer. Y me acuerdo que lo que estaba platicando, lo que nos estaba dando el tema, decía, pero también a veces cuando alguien no se hace responsable de sus cosas, pues a veces tú tienes que hacerte responsable y entrarle. Y yo me quedo, o sea, como que por mis adentros y yo, o sea, ¿por qué me tengo que hacer responsable? Porque ellos no se hacen responsables de sus cosas y luego yo tengo que agarrar más chamba. Y yo así como que dije, no me cuadra tu definición, no me gusta. Entonces, pero lo empecé a procesar porque dije, no me cuadró, dije, no, o sea, y empecé a pensar en la palabra, y yo, porque lo estaba dando, yo, responsibility. Y yo, güey, pues sí, es la habilidad para responder, pero es tu habilidad para responder ante las situaciones. O sea, siempre va a haber una elección. O sea, la primera la cagas, ok, ya la cagué. Sí. Pero si te das cuenta, ok, la cagué, ¿qué puedo hacer ahora diferente para que mi resultado sea distinto? Es que, ¿sabes qué? Que justo en este punto que platicas, hay 2 puntos que yo identifiqué, me ha ayudado mucho. Una, el observar, o sea, hacerte como este espectador de la situación, ayuda mucho como a ser más, independiente, que no te envuelvas en la situación de ser como este espectro, hacerte hacia atrás, a ver qué fue lo que pasó, que no estoy viendo, que estoy dejando de ver en esta situación, porque sé que esto se está repitiendo constantemente. La parte de observación me ha ayudado mucho a cambiar de perspectiva diferente, ver las cosas diferentes. Y 2, el significado de las palabras. O sea, como tú lo has dicho, cada vez que he estado esta parte de autoconocimiento, la parte de responsabilidad, y más la refuerzas tú cuando me lo platicaste así, totalmente, para mí responsabilidad es poder. O sea, de tener justamente lo que platicábamos en el otro podcast, ese espacio que tú te estás dando en una acción o en algo que identificarte más a ti, pero ese espacio que tú te estás dando en, a ver, esta es la circunstancia, aquí estoy yo. Bueno, este espacio es el poder que tú tienes de tomar la decisión o de decir lo que tú quieras decir, o sea, ese libre albedrío, ¿no? Muchas veces, ¿qué hacemos? Pues agarra el piloto automático y que responda, güey. Agarra tus creencias y que responda, o sea, como toda la vida has respondido, como tu personaje o tu personalidad que has sido, y casi siempre entra tu piloto automático. ¿Sí? Ay, pues sí, ya sabíamos. Obviamente iba a contestar eso porque ya sabemos que toda la vida lo hace, un decir. Pero eso lo puedes quitar así. Entonces, o sea, sí lo puedes quitar, pero como quieras siempre caes a repetir el camino fácil, porque ese se repitió de manera intuitiva. Y es que, sí, o sea, pero una vez que te das cuenta, ya vas viendo, a ver, espacio, y ya sé que puedo responder diferente, pero obviamente el patrón te va a llegar, o sea, es porque está muy difícil cambiarlo. Sí, pero, pero por ejemplo, a mí siempre me pasaba eso de que, bueno, ok, luego ya me sentía bien chingona, ya lo hice diferente y no, sí, a huevo, yo soy, o sea, sí, yo sé. Es que yo sí, o sea, yo sí sé hacer las cosas, y lo volví a pasar y chingas otra vez a cagarla, y embarrarla por todos lados, y yo, y luego ya, o sea, también luego me quedé mucho en esa parte de, o sea, estoy consciente, no sé qué, pero, y en mi cabeza todo perfecto, pero la otra vez volví a brotar. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué sigue brotando? Pero te sigues dando cuenta. Sí, pero ya luego te entra la depresión de chingado, pues, o sea, me doy cuenta pero no cambia nada. O sea, estaba aquí y de repente otra vez vuelvo a estar acá. Y luego estaba aquí y otra vez de repente estar acá. O sea, ¿cómo? Pero yo siento que, y siempre se ha dicho, o sea, siempre uno crece de manera espiral. Piensas que no estás creciendo, pero realmente lo estás haciendo. Creo yo, y, o sea, te pregunto a ti de que tú eres la misma de antes, lo que, o sea, de como fuiste hace un año. O sea, realmente, o si te sientes diferente al final del día. No, claro. Ajá, exacto. O sea, aunque veas de cierta manera como estos mismos patrones, algo sí está cambiando que a veces no se ve. ¿Me explico?
Pues el simple hecho de, o sea, en cuestión física, o sea, tú piensas que, o sea, que dices, no, yo soy la misma de siempre. No, no es cierto. O sea, tus células están cambiando, tus células se mueren y cada 7 años eres una persona completamente diferente a la que naciste. O sea, en cuestión orgánica. Entonces, también todo eso que tenemos, o sea, dices tú, güey, o sea, pues sí, pero a veces no te das cuenta, pero a lo que voy es que cómo seguimos repitiendo eso, pero porque lo seguimos cargando en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, y o sea, lo seguimos recogiendo del ambiente y nos sigue afectando. O sea, también es también esa parte de, o sea, también quitarte la venda y decir, no, o sea, no voy a cambiar y todo va a ser perfecto, porque la perfección la creaste en tu cabeza de que, este es mi ideal. Eso no existe, sí. Y me acuerdo un chorro de que, o sea, sí hubo una época en la que fui muy idealista y, o sea, y muy optimista y ahorita sí me veo para atrás y digo, ay, cochita, déjame, o sea, y porque me acuerdo que, o sea, hasta mi esposo me decía, ay, mi amor, es que tú vives en Wonderland y yo, pues sí, porque está más fácil vivir en tu cabeza donde igual y, o sea, todo puedes organizar y decir, ay, no, es que todo, o sea, lo acomodas. Exacto. Pero es parte de una supervivencia. Protección. Es una protección, ajá. Sí, entonces también a veces como ya poco a poco te vas metiendo a la realidad. Y como tú decías, o sea, la observación, y si te das cuenta, es el método científico. A prueba y error. El método científico de primero haces una observación, haces una hipótesis, después experimentas, después analizas los resultados, checas los patrones y ya, o sea, llegas a un resultado. O sea, o tienes unos resultados diferentes y encuentras, o sea, según lo que estés buscando, ¿no? Pero observar es el primer paso. Sí. Y tener evidencia, o sea, o sea, de repetirlo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que realmente dices tú, bueno, sí se logró un cambio o no. Sí, exactamente. O sea, cómo te vas dando cuenta, o sea, en cosas que vas haciendo diferente. Aunque a veces te sientas que no, pero realmente sí vas cambiando ciertas cosas. Y es que volvemos a lo mismo, o sea, la habilidad de responder, o sea, esta responsabilidad que pensamos que no la tenemos, o sea, al final del día. O sea, pensamos que pues no tengo otra más que tomar esta decisión porque no hay de otra. Pero realmente sí hay, o sea, siempre ha habido la habilidad de responder. Totalmente. Sí, pero también, o sea, como, o sea, es una práctica, o sea, tienes que empezar a practicarlo y empezar a observar y cada vez darte, o sea, tiempos donde, híjole, a ver, déjame proceso esto, porque, o sea, ya me di cuenta que, o sea, la estoy cajeteando una y otra vez, entonces es tomarte ese espacio para observar y decir, uy, o sea, ¿qué puedo hacer diferente para obtener un resultado diferente? Y ahora, supongamos yendo como a la otra parte. ¿Qué puedo hacer diferente? Y decir, oye, ya sé qué quiero hacer diferente. Pero tomar el paso, o sea, tomar la decisión de ponerte en esta incertidumbre, se pudiera decir. Porque muchas veces cuando ya empiezas a escucharte, empiezas a observar, dices, es que siempre he querido hacer esto, siempre he querido irme por este camino. Y vuelvo a lo mismo, o sea, no estamos hablando ni de quitando toda esta parte física de que tiene que ser un trabajo, tienen que pagar, no. Eso no tiene nada que ver, ser remunerado, no. O sea, no significa que el querer o hacer lo que tú amas hacer no tenga nada que ver con un puesto, un emprendimiento, o sea, nada. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que te encanta y la retribución, siempre he creído pero que... Pero sí tiene que haber una retribución, ¿estás exactamente, de acuerdo? O sea, lo que en cuestión de que a lo mejor dices, ok, a lo mejor no físicamente es que aunque en tú cuestión no lo pidas, monetaria. Sé que va a llegar, o sea, la abundancia siento que siempre te llega, aunque tú no la pidas. Sí, pero a veces también te topas con el hecho de que, o sea, si no te dan el reconocimiento, o sea, luego también es fácil de salirse del camino porque dices, no, pues es que a nadie le importa. O sea, tú piensas eso. Sí. Exactamente. Pero también hay evidencia donde realmente, pues sí, o sea, a lo mejor lo que estás haciendo, pues no. Pero también es el reconocer y decir, bueno, pues si nadie me lo está reconociendo, bueno, entonces a lo mejor también algo estoy haciendo que no lo me estás falta. Canalizando de la mejor manera. Exactamente. Sí, exacto. Pero como yendo en esta parte de que si ya tienes como, quiero hacer esto, pero estoy como en ese paso de
¿cruzo o no cruzo la línea? ¿Cruzo o no cruzo la línea? Porque creo que muchos nos quedamos ahí, güey. O sea, muchos nos quedamos en que siempre he querido hacer esto, yo sé, pero a veces preferimos victimizarnos de que pues no puedo, porque tengo que tener un trabajo, tengo que tener y yo sé que está difícil, o sea, también estamos en lo mismo, o sea, no vivo en otro planeta o sea, todos comemos, vivimos y todo, pero lo que voy es cómo dar este primer paso, o sea, cómo tomar esta decisión. Y justo ayer o ahorita en la mañana, no recuerdo, decía una psicóloga que sigo mucho, decía, o sea, el ser humano realmente, el ego le gusta pensar que toma decisiones, o sea, que siempre tomamos decisiones, pero al final del día, de esta manera energética las tomamos, o sea, como al final del día siempre te orillas, o sea, siempre te orillas a la decisión más bien como que de cierta manera te llega a ti, un decir. Uh-huh. A lo que voy es que hay veces que metemos tanta cabeza, tanta lógica, que realmente eso es lo que también nos obstruye. ¿Te acuerdas lo que mencionaba en el otro podcast? Donde yo no sabía cómo tomar la decisión, me sentía súper abrumada, llevaba meses, o sea, literal meses pensándolo, analizándolo, procesándolo, preguntándole a medio mundo qué hago. ¿Y qué fue? O sea, ponía opción 1 en una hoja, opción 2 en otra hoja, y energéticamente, o sea, quitando al lado toda esta parte de lógica, parte intelectual y todo, o sea, energéticamente me decía, ¿me explico? Entonces, como que muchas veces nos olvidamos de esa parte, o sea, hay que confiar un poco más en nosotros, porque no entiendo y me encanta la parte intelectual, me encanta esta parte, pero muchas veces ya tenemos la respuesta, o sea, ya sabemos cómo tomar las decisiones o cómo dar este paso, confiar, porque hay veces que es como quieres tú tomar una decisión, y es como en una casa, oye, pues tienes todo sucio, o sea, te es muy complejo tomar una decisión porque la casa no está limpia aún. Está el miedo, está la incertidumbre, está estos legados familiares o legados de la sociedad, el deber ser, la lógica. Y dices, a ver, o sea, lo siento, pero aquí vamos a hacer una limpieza de la casa, por lo menos estos 10 minutos, o sea, decir, a ver, la incertidumbre, gracias, pero ahorita no, miedo, o sea, hacerlo a un lado, y te lo juro que va a ser más fácil. Al final del día creo que esa decisión te va a llamar, o sea, te va a decir, es esto, y tú lo sabes. Pero cuando sí tienes que hacer una limpia de tu casa en la cabeza, güey, porque si no, te vas a quedar ahí estancado. Sí. O sea, muchos años yo me quedé ahí, muchos años. Bueno, a mí lo que me pasó es que, la primera crisis que tuve existencial, me fui yo sola, o sea, les dije a mis papás, creo que, o sea, yo creo que ni se acuerdan porque una les platiqué y, ¿qué cómo? Y yo sí, fui al Sésame, fui sola, y fui con un doctor, un psiquiatra, y le platiqué lo que estaba pasando, y me dice, ok, sí, tienes depresión, no, me dijo, ¿cómo me dijo? Tienes distimia, distimia? Distimia, depresión leve a moderada. Entonces, okay. Ahí te van, o sea, me dio unas pastillas, me dio paz. O sea, tomé antidepresivos. Y yo así como que, güey, qué chingón. Y con una hora o sea, ¿cuánto tiempo duró en viéndote, analizándote? Una sesión. ¿Una sesión? Una sesión. Ok. Y de ahí salí con receta para comprar antidepresivos. Y yo, ok. Pues claro que, o sea, te lo juro, o sea, ya estaba, que yo creo que tenía unos 20 años, o sea, yo ya manejaba, o sea, estaba en la universidad y estaba a la mitad de mi carrera. Total, dije, bueno, ok, va. Me los empecé a tomar y pues sí, o sea, sí funciona. O sea, me sentía a gusto de que pues ya nada me agobiaba, o sea, no me estaba agobiando nada. Pero me acuerdo que al grado de que, o sea, yo estaba en ese entonces por esta misma de exigencia misma de que yo, no, es que yo, o sea, quería hacer muchas cosas y quería superarme.
me acuerdo que agarré más carga de lo normal, o sea, normalmente agarras 6 materias, o menos, y yo agarré esa vez 7. Oye, pues no me pasó que realmente me valió. Y no quise, o sea, X. Y me acuerdo que al último, o sea, me llevé, o sea, jamás en mi vida yo había presentado un extraordinario. O sea, yo fui niña aplicada de 9 y 10, de mención honorífica y todo. Pero siempre pues en un régimen de exigencia, ¿no? Pues en las escuelas, o sea, pues como estamos condicionados. Entonces entras tú a una escuela, a una universidad de gobierno donde ya tú decides qué clases tomar. Oye, pues esa libertad yo nunca la había tenido. Entonces, pues cuando ya me relajó y no, pues me empezó a valer. Y me acuerdo que me llevé a recursar 4 materias. En mi vida había presentado un extraordinario y me llevo a recursar las 4. Y me acuerdo de un maestro. Pero tú seguías tomando. Sí, no, yo estaba tomando pastillas, estaba relajada. Súper relajada. Sí. Entonces, y me acuerdo que uno de los maestros me decía, oye, no, Rosy, pero es que tú no eres así, o sea, ¿qué está pasando? Y yo, no pasa nada, o sea, me dice, no, pero mira, ¿sabes qué? O sea, mira, me quería ayudar. Sí. Me decía, tráeme este trabajo o hazme esto y te dejo presentar al examen otra vez, no sé qué. Y yo, no se preocupe, yo lo veo el semestre que viene. Así de relajada, me dijo, ya no, gracias, o sea, ya no me quiero estresar, no, bye. Exacto. Pero dentro de esa etapa llegó a mí esta conciencia de, a ver, no voy a estar así toda la vida tomando pastillas, toda la vida y así como que me valga madre la vida. Yo no, esto no, o sea, no lo puedo superar así. Vivir en Wonderland forever. Ajá, entonces yo sola dije, bueno, ok, pues no, esto no me está funcionando. O sea, no es un plan sustentable tenía, oye, te digo, 20 años. Dije, no, o sea, dije, de aquí a cuánto voy a aguantar así. Entonces dije, no, voy a dejar las pastillas, y dejé las pastillas. Y dije, bueno, ok, o sea, me empecé a enfrentar a otras cosas y pues sí, o sea, ya más real y, o sea, y empecé a mejorar muchos aspectos, pero dije, no voy a depender yo de estas pastillas. Y ya, o sea, como que se me pasó la crisis, empecé a trabajar otra vez en mí misma. Creo yo que 20 años tomar esa decisión, siento yo que no cualquiera. ¿Cómo? No sé. O sea, te digo, no me preguntes. Pero sí, o sea, porque te digo, llegué al grado, o sea, yo le decía al doctor, dije, es que, o sea, no me siento a gusto, o sea, siento que no estamos aquí para nada, que somos un cáncer en el planeta. Entonces, realmente sí como que no quiero estar aquí, o sea, y me daba miedo yo misma, que decir... de tener esos pensamientos. Sí. Y te digo que en ese entonces también, cuando yo lo quería platicar con alguien, pues todo el mundo me veía con cara de rarita. Y pues sí, o sea, lo reconozco que soy rarita. No, pero pero pues esa edad, güey, pues no sabes ni qué onda. Pero pues dije, bueno, ok, va. Me acuerdo un chorro, yo soy súper fan de Friends. Y cómo ciertas cosas se te clavan, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, o sea, era algo que me hacía muy feliz, o sea, yo veía Friends y yo me atacaba de la risa y era feliz. Entonces eran así como que mis momentos donde me agarré. Te sostenías. Y me acuerdo que en uno de los episodios vi en el apartamento de Joey que estaba un cuadro colgado de un gatito así colgado y que ya nomás decía, hang in there. Y yo así como que agarré ese mensaje y yo así, bueno, o sea, un día a la vez, o sea, aguanta vara y a lo mejor se va a poner mejor. Y sí, se empezó a poner bien y cambié ciertas cosas, o sea, cambié cosas que no estaba haciendo en mi vida, me fui por otros rumbos y viví experiencias completamente diferentes. En ese entonces, por estar muy acá con un novio, o sea, dejé muy al lado a mis amigas, entonces realmente pues les perdí rastro. Les perdí rastro y realmente me costó trabajo así como que volver a reconectar pero te digo que, o sea, también se alinearon todas las cosas cuando tomé esa decisión de que, a ver, no, vamos a seguir aquí a ver qué podemos hacer. Total, esa opción siempre está, o sea, yo decido si me voy o no. Exacto. Pero sí me daba mucho ese estrés dije, pues sí, güey, pero tú te vas y dejas un vacío y dejas bronca a todos los que están cerca de ti, o sea, toda tu familia. Entonces, esa carga sí fue la que me arrastró a decir, a ver, busca otra manera.
Entonces fue así como que, bueno, ok, empezaron a cambiar las cosas y lo vuelve a pasar. Y yo, o sea, me vuelve a pasar de que volver a sentir todo eso mismo y todo, y dije, qué minga. También sí, y ya, digo, ya siendo mamá, dices tú, no, o sea, ya no es opción. O sea, ya no es opción, ahora sí ya no es opción de, sí, nomás me voy ya. Entonces dije, bueno, o sea, entonces tienes que buscar otra vez otro camino y otras herramientas. Entonces, también así como que, bueno, ahí es donde empezó mi época del positivismo y todo, como que, pues sí, ver las cosas de una manera diferente. ¿Pero qué hacías ahí en ese entonces? O sea, ¿qué veías o sea, veías como películas más relacionadas o veías o convivías con gente a hablar más del tema? O sea, ¿qué era lo que hacías para nutrirte de lo que te interesaba en ese momento? Sí, era así como que, obviamente, te digo, mis hijos me ayudaron bastante porque ellos estaban chiquitos, entonces también darles ese cuidado y yo es cuando empecé a tener patrones diferentes, dije, bueno, si yo quiero cambiar al mundo, o sea, tengo que empezar desde donde estoy. Exacto. Entonces digo, bueno, o sea, ¿qué mejor impacto puedo tener yo? Pues en mis hijos, ¿no? Entonces traté de ser la mejor mamá que pudiera para mis hijos y empecé a ser más consciente y a darme cuenta de todo lo que estaba repitiendo. Y bueno, yo en mi cabeza pues arreglaba los pedos, hacía las cosas diferentes y veía un resultado diferente. Entonces, o sea, disfruté al máximo la infancia de mis hijos. Entonces también tuve mucha libertad porque en ese entonces mi esposo trabajaba y se iba todo el día y él trabajaba en Monterrey, ni siquiera aquí. Entonces todo el día yo estaba trabajando con mis niños. Entonces realmente fui, o sea, feliz, o sea, porque realmente había una necesidad de alguien de mí y yo lo estaba cubriendo. Y aparte, pues, esa retribución de amor y reconocimiento, o sea, el amor que te dan los hijos es una cosa impresionante. No, y realmente abrazaste esa etapa, dices, estas circunstancias, gran etapa de que es de los niños, que la verdad es mucho amor, o sea, como sí puede haber caos y todo, pero más cuando están chiquitos, o sea, es tan genuino, o sea, realmente sí te cambian el día por completo, o sea, el simplemente dormirlos o algo, realmente te llena mucho. Pero mucho. ¿Sabes qué veo ahorita? Que ese también, o sea, es esta oportunidad nueva de verte reflejado, saber esa infancia que tú querías tener. Sí. Que dices, y tengo la oportunidad de hacerlo diferente y de hacer todo lo que no hicieron conmigo. Sí. No porque no quisieran, sino porque no tuvieron y ellos van a hacer lo mismo eventualmente con sus hijos. Ajá. A lo mejor no tuvieron el tiempo de autosanarse. Entonces también yo reconozco esta parte de que me dieron mis papás, que estoy súper agradecida, que siempre también, igual y no, soy una persona muy sensible, ahorita me doy cuenta que soy una persona muy cariñosa, pero no recibí el cariño como yo lo quería, o sea, porque pues no, o sea, no era algo común en mi casa recibir, o sea, ni abrazos, ni cariño, ni nada de eso, pero a mí me gusta. Entonces, tuve esa posibilidad de yo hacerlo con mis hijos y lo disfruté bastante. O sea, haz cuenta que darme ese abrazo que yo quería, yo se los estaba dando a ellos. Y yo, o sea, y ahorita el verlos crecer y digo, o sea, qué padre que ellos están viviendo algo diferente. Pero también te das cuenta que van creciendo y que si tú, aunque tú, o sea, yo ya suplí esa necesidad. Oye, como quiera ellos van a traer sus cosas y están haciendo otro camino y están, o sea... Sí, porque son prestados al final del día los hijos en este lado. O sea, es esta parte que ya ellos tienen que vivir su propia vida. No, que están viviendo su propia vida. O sea, al momento de que salen de ti, o sea... Te dieron ese amor, como dices, cuando más lo necesitaste, pero como decías, que en algún punto ese amor, y es que todos, nos los tenemos que siempre dar a nosotros mismos, o sea, y como uno viene, o sea, nadie realmente te va a hacer feliz, o sea, al final del día es nosotros mismos, pero cuando estamos como en esta etapa de que no estamos bien, o sea, establemente, emocionalmente, o sea, en muchas cosas, es tan importante pedir ayuda y es tan importante tener a la gente que realmente amas y quieres, porque es la que te sostiene, pues al final del día. Porque a veces como todos, o sea, no nacemos para vivir solos, o sea, esto es comunidad.
Y realmente sí te Sí, ayuda. pero y también te empiezas a dar cuenta que dices tú, oye, o sea, a lo mejor, por ejemplo, yo estaba ciclada en que, pues sí, o sea, yo quería este amor maternal y paternal que no lo viví como yo hubiera querido. Entonces siempre tuve esa añoranza. Entonces, ahora acá ya lo puedes hacer, pero luego también, o sea, te digo, ya llega la otra crisis donde dices, pues sí, pero también ellos, o sea, hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían, y fueron parte también de un ambiente diferente, a nivel mundial también, era una situación diferente, o sea, entonces, cómo todo va cambiando, pero los mismos patrones se repiten. Entonces, esto ya vas viendo cada vez, tienes más experiencias y lo vas viendo de una manera diferente. Exacto. Pero, te sigues cayendo donde mismo. Pero te sigues escuchando, como me platicas, cada vez te escuchas más al final del día. Sí, cada vez te entiendes más. A lo que voy, o sea, ya la última que tuve fue antes no más, yo creo que cuando llegó el COVID, o sea, que realmente también así como que fueron muchos cambios y todo. Y me acuerdo haber pensado, dije, ay, no, ya. O sea, porque también yo ya estaba viendo a mis hijos crecer y todo, y luego también empecé a soltar eso, porque primero quería controlar todo. Exacto, como todos. Ajá, sí. Entonces yo les quería, y yo cedí, o sea, no, si es que yo doy un buen ejemplo, o sea, ellos van a ser las mejores personas del mundo mundial, y van a cambiar este mundo. Entonces yo decía, bueno, mi misión es esa, ¿no? Es ser la mejor mamá, la mejor esposa, para que mis hijos sean los mejores y luego, o sea, que puedan tener un mundo mejor. Te refieres como esa perfección, ¿no? Sí, entonces caes en esta de que entonces la presión de, no, es que siempre tengo que estar bien y tengo que ser feliz, o sea que, entonces empiezas a hacer a un lado las emociones negativas, porque pues no aportan nada, y luego pues también, o sea, son emociones que cuando tú las expresas, hay un rechazo, ¿sí? O sea, por eso, o sea, las vemos como algo malo. Entonces, luego te vas dando cuenta y dices, tú no, güey, pero están presentes, o sea, luego se acumulan. Se acumulan en el cuerpo y después de alguna manera u otra, o sea, como quiera, siempre brota. Sale. Y ahí sí, disculpen, pero siempre me he dicho, y quien me conoce sabe que siempre digo, la caca siempre flota. Sí, entonces, siempre sale todo eso, y yo decía, uy, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y lo que rechazas es lo que más o sea, es lo que más quiere salir. Sí. Al final del día. Sí, porque te digo, brota porque también, o sea, es una oportunidad nueva de verlo diferente. Exactamente. Entonces yo decía, bueno, ok, ¿ahora qué hago con todo esto? Pues sale toda esta caca, ¿qué dices tú? Ay, cabrón. Ya también te das cuenta que dices, no controlo nada. O sea, yo estoy loca, o sea, realmente no puedo controlar nada porque vivo en un ambiente donde, para empezar, las condiciones, o sea, necesito del aire para sobrevivir, o sea, todo eso, y que no controlan ni madres, o sea, así como que pobrecita. Entonces otra vez me dio así como que el boom para abajo, de que, güey, o sea, que es que realmente no, o sea, nadie te necesita, o sea, el mundo no te necesita, o sea, el mundo va a seguir girando aunque tú estés o no estés. Y yo, ay, yo más. Entonces te digo, otra vez volví a sentir toda esta maraña, o sea, a pesar de muchos cambios, y donde estaba un bloqueo, y esperaban de mí que hiciera, o sea, cosas que en ese momento yo no podía hacer, o sea, y literalmente, o sea, sentirte frenada, decir, puta madre, güey, o sea, estoy aterrada, no me puedo mover, o sea, y reconocer que, o sea, sí, la estoy cagando, pero no me puedo mover, o sea, no. Sí, o sea, físicamente no, o sea, yo quería reaccionar, o sea, es como cuando piensas, no sé, de que, ay, si estoy corriendo hecha madre como Flash, y luego vas a decir, o sea, fatal, güey. Entonces también dices tú, güey, o sea, entonces, ¿qué hago? O sea, si no estoy aportando nada, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, realmente no me necesitan, o sea. Y empecé a verlo de una manera diferente, donde vi todo esto, lo malo que me estaba pasando, dije, bueno, y a ver qué pasa. O sea, porque, digo, literal me sentí donde estaba en un pantano, o sea, completamente. Entonces, entre más me movía yo, o sea, más de un día. Y te digo porque mi cuerpo, o sea, estaba a flor de piel, donde me daban episodios de que yo estaba sola y yo pensando así con Mario, que así voy a hacer esto. Y me desgastaba tanto haciendo un plan, que se me acababa toda la energía.
Y luego caía en esta espiral y me iba al hoyo otra vez y otra vez, no hacía nada. Y yo así como que, no manches, o sea, pues sí, güey. O sea, el tema de la confianza, dices tú, güey, pues sí, no me tengo confianza a mí misma porque todo lo que digo que quiero hacer, nunca lo ejecuto. Nunca lo llevo a término. O sea, quería, en respuesta a lo que estaba viendo. Me resuena muy cañón. Yo decía, sí, te voy a ayudar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y luego, digo, se me iba la energía horrible. Con la demás gente. Y terminaban no haciendo nada, entonces terminaban esta culpa y depresión de, bueno, no sirves para nada. O sea, este casetito así de que, güey, otra vez, no sirves para nada. O sea, ¿para qué estás aquí? O sea, si no estás aportando nada. Y otra vez decía, no, pues no estoy aportando nada al mundo. Y lo peor del caso que cuando esa creencia te refuerza, circunstancias pasan que te refuerzan ese pensamiento. No, claro, es lo peor, porque solamente estás porque viendo lo sigues eso. Como estás viendo. Estás enfocado en eso. Ya sabía. Y solamente por eso ves lo eso digo. malo. Sí, ya sabía, por eso lo digo. Y cuando te casas con eso, híjole, cómo a veces, o sea, exactamente te va haciendo para abajo, güey. Sí, o sea, es una energía que te jala. Sí, te jala. Te jala. Entonces digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué puedo hacer? O sea, si ya esta opción de otra vez de no me puedo ir de aquí, pero luego también a la vez dije, pues hago más daño si estoy aquí y no estoy aportando nada y a lo mejor les estoy trayendo nada más carga a los que están conmigo. Sí. Porque no estaba siendo yo, o sea, estaba siendo una persona reactiva, enojada, frustrada, donde... Sí, como muy sensible que todo lo que tocaba te alteraba, de cierta manera. Sí. Sí, entonces me sentí así completamente abrumada. Entonces dije, bueno, ok, va. Otra vez, o sea, ¿qué puedo hacer diferente? Pues ahora me metí a la... Literal, digo, estaba así yo nadando en el pantano de mierda. Y dije, bueno, a ver qué hay adentro. O sea, ya no me puedo salir. O sea, entre más me muevo, más me hundo. Entonces me acuerdo que sí, me imaginé así, yo sola. Dije, ok, suelto y me voy a fondo. O sea, voy a ver qué hay aquí. Tus y ahí espacios es de donde observación, cabrón. empecé a descubrir todo lo que yo estaba tachando como malo y que no quería repetir y que según yo quería hacer mejor. Me di cuenta que solamente lo estaba juzgando y también esa parte no me estaba haciendo bien. Uh-huh. Entonces lo empecé a ver con otros ojos. O sea, empecé a abrazar todo eso, todo lo que yo me estaba quejando de mi linaje, de mis antepasados, de lo que no habían hecho por mí. O sea, yo decía, es que ¿por qué? O sea, porque estoy en esta situación. Pues sí, porque todos los que vienen atrás de mí, pues no hicieron esto y lo otro, y ahorita yo estoy sufriendo las consecuencias. Culpa de... Sí, echándole la culpa a todos los de atrás. Exactamente. Por eso, por donde yo estaba. Dije, ok, a lo mejor puede ser, pero tú ya estás aquí y estas son tus condiciones. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Ahora qué? Y te digo, retomé el tema de eso de la confianza. Y dije, puta madre, o sea, no tengo confianza en mí misma. O sea, qué pinche. Y le estaba depositando toda la confianza a... Estabas exigiéndole a todos los demás, confíen en mí, cuando tú no confiabas en ti. Exacto. Güey. Exactamente. Y también el tema de la autoestima y de que a veces cómo te vas haciendo daño tú solo y no te das cuenta, o sea, que lo repites día con día. Me empecé a dar cuenta de los patrones de cómo me hablaba a mí misma, o sea, de que cómo a veces si tú te ves al espejo y esta parte de vulnerabilidad de el verte al espejo y solamente juzgarte y ver lo que está mal. O sea, de ver, ay, chinga, ay, ya me salió otro grano, ay, ya me salió una arruga, ay, ya no sé qué. Entonces, me acuerdo de esa etapa donde ya empecé y dije, no manches, o sea, ¿por qué eres así contigo? O sea, qué gacha eres. Y luego, ¿cómo esperas, o sea, el tratar bien a los demás, güey, si contigo mismo eres una mierda? Y es que... Y no te das cuenta de que, o sea, que eso lo empezamos a ver al momento que te empiezas, ya empiezas a crecer, empiezas a salir al mundo. Ahorita lo veo en la etapa de adolescencia de mis hijos. Pues sí, güey, la gente te empieza a voltear a ver y te empieza a juzgar y te empieza a afectar y tú empiezas a cambiar tus patrones de cómo eres por adaptarte al ambiente. Definitivamente tenemos que hacer segunda parte del podcast con lo que estás diciendo porque tenemos que seguirle. O sea, ahorita nos tomamos un refill, pero
o sea, sí quiero recalcar mucho, nunca se me va a olvidar cuando dijiste, o sea, esta parte donde decidí hundirme en todo lo que, o sea, en toda esta mierda que veía y realmente decir, soltar, o sea, confiar y necesito ver qué hay dentro, porque no me está dejando ser, o sea, no me está dejando ser yo. O sea, siento que tú lo puedes ver muy, muy fácil, pero como que yo cada vez que me platicabas, esta parte de autosanación a mí se me hace muy, o sea, exageradamente poderoso lo que tú hiciste. O sea, esta parte de sentarte y lidiar con tus pensamientos y a ver, o sea, ¿me quieres hundir? Húndeme. Vamos a ver qué pasa. ¿Sabes qué y llegar a la origen se me hace súper valioso lo que hiciste, o sea, no tienes idea cuánto. También, ¿sabes? Lo que me salvó también fue el simple hecho de decir, a ver, o sea, estás aquí. El simple hecho de estar respirando. Exacto. Estás aportando. O sea, el momento que tú inspiras el oxígeno y lo conviertes, o sea, ya tú ya le estás regresando al ciclo de la vida, le estás regresando algo y luego se te regresa. Una y otra vez, y eso lo hacemos inconscientemente. Entonces, ese tipo, o sea, fue ahí donde, de ahí, otra vez me agarré de ahí, y luego también ver, o sea, dices tú, ok, oye, la mierda, estás consciente de ello, y volteas a verlo, y dices tú, oye, pero la mierda también tiene una función. También tiene una función. O sea, es desagradable, pues sí, huele feo. A nadie le gusta. A nadie le gusta, o sea, imagínate. A nadie le gusta, güey. No, a nadie le gusta. Y o sea, el hecho de estar oliendo algo así, sí, o sea. Mejor cierro la puerta y hay que se quede. Ajá, y pues, o sea, ya. cuando huele feo, o sea, te hacen un lado y dices, oye, vete para allá, o sea, porque apestas. Pero cuando también dices tú, oye, ¿qué tipo de mierda estoy trayendo? Porque siempre va a haber. O sea, siempre es algo. Y cómo haces un buen fertilizante. Sí. ¿Sí? No sé. O sea, ya dices tú, a raíz de eso, dices tú, bueno, ok, entonces también todo esto que estoy cargando, o sea, como quiera sirve. O sea, sirve porque si tú esto lo vuelves, lo regresas a la tierra, te va a dar otros frutos. Lo que decías. Sí, entonces, la composta, o sea, al final del día, o sea, es esta parte donde se vuelve rica, o sea, cuando combinas todo esto. Exactamente, pero también si te das cuenta, o sea, para hacer una buena, o sea, hay un proceso. Sí. Para hacer una buena composta, porque también lo intenté en mi etapa de la mamá perfecta. Mis hijos me recordarán y yo, o sea, sigo separando lo orgánico, pero ya, o sea, según yo iba a hacer composta, ay no, es un cagadero que hice, porque realmente dices tú, oye, pues no sabes, o sea, sí hay un proceso donde tienes que poner una capa y luego no sé qué, o sea, para realmente tener una composta que va a servir. Sí. Entonces, pero luego también ya lo dije, o sea, ¿qué? Entonces, físicamente a lo mejor no lo puedo hacer, pero a lo mejor acá en mi mente sí puedo empezar a trabajar en mejores patrones de pensamiento para que a lo mejor me lleven a un resultado. Exacto. Y luego tienes todo a lo mejor te sientes diferente, pero a la vez te das cuenta que dices tú, sí estoy creciendo, pero a lo mejor nadie lo ve, pero yo sí lo siento. Y ya entras a esta parte donde, o sea, de que, cómo lo estoy sintiendo y cómo me siento ahora ante la vida. Sí. Es un mundo de diferencia. Pero eso es lo que hay que ver en la segunda parte. Vamos por el refil, amiga. Sí, ya me quedé sin café. Y ya, porque esta parte del autoestima y el amor propio, está chingón. Vamos. Oye, pausa.